Estos eran los gritos de auxilio de una mujer que denunciaba la intervención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Se lo llevaban, uno de los presos políticos emblemáticos de Venezuela, en arresto domiciliario. Era trasladado de esta manera, de madrugada y en pijamas, una ubicación que entonces solo conocían los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia venezolano SEBIN. Los agentes del SEBIN también sacaron de su casa al líder opositor Leopoldo López. Su esposa Lilian Tintori alertaba de lo ocurrido pasada la medianoche desde Estados Unidos, donde está junto con sus niños. Las imágenes que difundió pertenecen a la cámara de seguridad de su casa. Según el abogado del opositor, Juan Carlos Gutiérrez, López ingresó a la cárcel de Ramo Verde alrededor de las 3 de la mañana. Para el Tribunal Supremo de Justicia había riesgo de fuga tanto de López como de Ledesma, además del incumplimiento de las condiciones de su arresto domiciliario. El constituyente del partido oficialista, Elías Howard, reafirmó que ambos opositores violaron las medidas cautelares de casa por cárcel. Entiendo y tengo el conocimiento de que estas personas, cuando por las razones que consideró el sistema de justicia venezolana les fue dada una medida alternativa de casa por cárcel, tenían limitaciones, restricciones de declaración política, ¿no? de transmisión de mensajes, sobre todo si estos mensajes llaman al desconocimiento de las instituciones, al desconocimiento de los resultados. Buenas noches, comenzamos así TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat, como todos los martes. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y ampliamos sobre Venezuela. Leopoldo López y Antonio Ledesma permanecen en la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, según confirmaron sus abogados y su familia. Ellos responsabilizaron a Nicolás Maduro por sus vidas. La oposición también ha cerrado filas por ambos presos políticos. Los familiares y abogados de Leopoldo López y Antonio Ledesma han denunciado los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo de Justicia para revocar la sentencia de casa por cárcel otorgada a los opositores. La hija del alcalde de Caracas responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de lo que pudiera pasarle a su padre. Una vez más se lo llevan secuestrado. Hacemos responsable al régimen de su vida y de su integridad física. Esta denuncia es para toda Venezuela, para el mundo entero, porque se siguen violando los derechos humanos de Antonio Ledesma y de los venezolanos. Desde Madrid, la esposa también expresaba su indignación y daba cuenta del lugar al que habría sido conducido su marido tras la intervención. En efecto, ya tenemos conocimiento de que Antonio está en la cárcel militar de Ramo Verde. Oficialmente no lo sabemos, los abogados no le han permitido ver a Antonio, por supuesto sin una orden en absoluto, nada. Ellos no necesitan orden para llevarse abruptamente a quien les ha dado la gana. Con la intervención se supo que Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, tiene 16 semanas de embarazo. La noticia la dio Mixi Capriles y fue confirmada por Leopoldo López en un video difundido hoy, en el que además anticipaba su detención. Y si usted en este momento está viendo este video, es precisamente porque eso fue lo que ocurrió. Porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal e injustamente. Preso de conciencia. Preso por mis ideas, preso por querer una mejor Venezuela. Pero así está Venezuela, así está nuestro país. Somos millones de venezolanos que estamos presos. Las autoridades venezolanas afirman que ambos presos políticos tenían un supuesto plan de fuga y por eso fueron devueltos a la prisión. El abogado de López lo descartó, al igual que el incumplimiento de la sentencia del 7 de julio, como salir de su casa, quitarse el brazalete electrónico o pronunciarse en algún medio de comunicación. Leopoldo López no jamás se va a fugar. Eso ha sido muy claro y muy enfático en eso. Entonces esa situación bajo ningún concepto va a ocurrir y la rechazamos de plano. No había restricciones para emitir declaraciones en cuentas de redes sociales, no había restricciones para hacer referencia de manera pública a la situación política, social y la grave crisis del país, y tampoco tenía restricciones del derecho a reuniones. Leopoldo López nunca, por consejo legal y en acatamiento de la legalidad, incumplió la sentencia impuesta.
El presidente del Parlamento, Julio Borges, indicó que la intervención de los opositores es una señal negativa. El gesto de encarcelar a Leopoldo y Antonio Ledesma, primero que nos llena de indignación, es un error, es una señal negativa, es un paso de retroceso a lo que se venía queriendo señalar como entendimiento. Por supuesto, todo lo que está haciendo el gobierno en términos de actitud, de discurso, es radicalizar y violentar más al país. Por su parte, la coordinadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, hizo un llamado a la lucha y no doblegarse a pesar de las persecuciones del gobierno contra sus detractores. Si el régimen se llevó preso anoche a Ramoverde Antonio Ledesma por ese mensaje que envió anoche a todos los venezolanos, desde aquí, desde 20, les digo, yo suscribo cada una de sus palabras. Hoy acompañamos y respaldamos el coraje, la firmeza y la claridad con la cual Antonio Ledesma le ha hablado siempre al país. ¿Qué hacer? Todo lo que contribuya a acelerar la salida del régimen. Para Machado, ante estas acciones fraudulentas del oficialismo, el Parlamento debe actuar nombrando a los Consejo Nacional Electoral y nombrando a embajadores de enlace para instaurar un gobierno de transición. Sobre las supuestas restricciones a las que se refiere el Tribunal Supremo de Justicia, en quien ya pocos creen en su independencia del gobierno, eso vamos a poder hablar después precisamente con una expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela, que además es una voz crítica ahora, pero sobre otro de los motivos que dan para volver a llevarlos a la cárcel a Antonio Ledesma y a Leopoldo López es el peligro de fuga. Parece bastante difícil. Antonio Ledesma se le cambia la prisión efectiva por arresto domiciliario por su estado de salud. Y además, de cualquier modo, es uno de los presos más resguardados de Venezuela. Entonces, la probabilidad de que escapara de sus custodios en su estado de salud, que por algo estaba en arresto domiciliario y no prisión efectiva, francamente parece altamente improbable. En el caso de, Leopoldo López, habría que recordar que él se entregó a la justicia. Él no fue capturado contra su voluntad. Cuando el gobierno lo requisitorió, él se entrega voluntariamente. Y en el caso de Antonio Ledesma, además, está el hecho de que todavía no tiene condena. Leopoldo López tiene una condena por 14 años. Antonio Ledesma ni siquiera se inició, bueno, por lo menos no ha terminado el juicio, creo que ni siquiera se ha iniciado. Lleva años arrestado sin ser condenado. Entonces no tenía una sentencia de la cual huir. No, y Leopoldo López incluso muestra el grillete que tiene en el video que deja grabado. Ahora, qué difícil tener que seguir unas reglas que realmente existen de una justicia en la que no crees, ¿no? Pero ¿por qué lo hace ahora Maduro cuando ni siquiera se ha instalado su constituyente? Bueno, precisamente porque ya se eligió y todo parece indicar que se va a instalar. Ya el propio día de la elección se produce, si no me equivoco, el mayor número de muertes en un solo día por manifestaciones. O sea, ya había un indicio claro de una intención de elevar la represión. Y básicamente Maduro parece sentir que tiene la sartén por el mango, que si llega a haber una negociación va a ser en nuevos términos, porque ahora la alternativa a una solución negociada en términos acordados con el gobierno sería ya una dictadura pura y dura, ¿no? Que es un poco, digamos, con lo que viene amenazando. Amenazó en el discurso, digamos, de celebración de la elección a 2 canales de televisión privados, a la oposición, además a la cual le puso condiciones para poder participar, condiciones que no establece ninguna ley. Para poder participar en las elecciones para gobernador y alcaldes de finales de este año. Amenazó obviamente a la fiscal general. Y es una cosa que, o sea, donde hay separación de poderes, quien habla a nombre del Poder Judicial son representantes del Poder Judicial. No sale el presidente a amenazar con cárcel. Meter presos a todos. Claro, ni sale Elías Jaua, que no es, parte del Poder Judicial, sino del Ejecutivo, a decir que un preso o alguien que está bajo arresto domiciliario violó los términos del arresto. Eso no le corresponde a un funcionario del Ejecutivo de un país democrático con división de poderes
establecerlo, eso lo establecen los jueces. Pero como vemos, lo habitual en este caso es que sea el Poder Ejecutivo el que hable antes incluso que los jueces se pronuncien. Habría que recordar que Maduro dijo que Leopoldo López iba a estar preso y condenado antes de que el Poder Judicial le presentara cargos en su contra. Recordemos las declaraciones que Leopoldo López y Antonio Ledezma lanzaron contra la Asamblea Constituyente y que el gobierno de Nicolás Maduro consideró como una violación a las restricciones carcelarias. El gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, parece no haber diferencia. Leopoldo López se refirió a la Constituyente días antes de estos comicios tan polémicos y Ledezma un día después. En los próximos días, si se persiste en llevar adelante el fraude constituyente, ustedes tienen una oportunidad. Desactiven el Plan República, ya. Y de esta manera tengan la seguridad que ustedes contarán con el pueblo y con las leyes. Contarán con los ciudadanos y con la Constitución, que estarán allí para defendernos. No tenemos por qué sorprendernos de lo que ocurrió el domingo. Eso era un fraude más que cantado. Sabemos perfectamente que los poderes públicos se han convertido en aparatos al servicio de un régimen totalitario, de una tiranía que este domingo reincidió en seguir golpeando, destruyendo nuestro Estado de Derecho, apoyándose en 7 magistrados de naturaleza ilegal. Estamos ahora en contacto vía Skype con Caracas, con la doctora Cecilia Sosa, abogada y expresidenta de la antigua Corte Suprema de Venezuela. Doctora, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Lima. ¿Cómo están? Un gran saludo. Muchas gracias por el contacto. Al contrario, gracias a usted. Doctora, aún sabiendo que esta Corte no es independiente del gobierno por las decisiones que ha venido tomando, esta razón que da, hay dos, ¿no? Uno, el peligro de fuga, y otro que Leopoldo López y el alcalde Ledezma violaron las reglas del arresto domiciliario. ¿Hay algún asidero? Bueno, mire, yo creo que la respuesta es muy dura, pero es muy real. Cuando uno está en un país como el nuestro, en Venezuela, donde no hay Estado de Derecho, donde estamos hablando de 2 presos políticos, uno con un juicio concluido y el otro en proceso, y que como verdaderamente en su carácter, digamos, de políticos y de ser unos juicios políticos, no debe extrañarnos que la intervención del Poder Judicial se haya originado, a mi manera de ver, por razones también de naturaleza política. Yo creo que la llamada o el contacto que hizo López con el vicepresidente de Estados Unidos, el pronunciamiento de Estados Unidos en relación a Maduro y la incorporación a una lista de dictadores realmente terribles, sanguinarios, produjo de alguna forma esta decisión, como les digo, política para, digamos, volver a encarcelar a estas dos personas. Ahora, quisiera agregar algo que me parece interesante un poco para desnaturalizar el razonamiento jurídico. Y es que López recibió en su casa a Zapatero, a Rodríguez Zapatero, y él lo recibió en su casa por instrucciones, no hay ninguna duda, del propio Maduro. Es decir, cuando al gobierno, al régimen, le conviene que haya negociaciones o conversaciones con políticos, él permite que hagan ese tipo de actividad política. Cuando la actividad política no le conviene al régimen, indudablemente quien recibe la sanción es el político que ha hecho ese pronunciamiento. Ahora, claro, Leopoldo López y el alcalde Antonio Ledezma han actuado como lo que son, como políticos, desde su casa, del arresto domiciliario. Pero ¿a qué atribuye el momento de esta detención, de este retorno a la cárcel? ¿Por qué cree que en este momento? Porque son 2 políticos que tienen una credibilidad muy alta. En segundo lugar, el mensaje que estaban dando era transmitiendo lo que efectivamente sucedió, que es un fraude a la soberanía del pueblo con la Asamblea Nacional Constituyente, y estaban manteniendo la consulta popular que se hizo aquí en Venezuela, en el cual la población se expresó diciendo: desconocemos
y rechazamos una Asamblea Nacional Constituyente que no nos ha sido consultada previamente. Y el castigo, obviamente, como no se lo pueden dar a quienes ejercieron esa manifestación de voluntad, pues lo recibieron los políticos que estaban poniendo sobre la mesa la aberración que significa el instalar una Asamblea Nacional Constituyente que no ha sido votada ni aprobada por el pueblo de Venezuela como lo exige la Constitución y el precedente de 1999. Ahora, ¿por qué parece, doctora, que Nicolás Maduro no parece importarles ni la presión internacional, ni la presión en las calles, ni los muertos de los jóvenes en las calles? Bueno, la actitud de Maduro es una actitud propia de un dictador, es propia de una persona que está convencida de que su legado que él recibió de Chávez debe llevarlo adelante transformando a Venezuela en una Cuba. Esa es nuestra realidad. Ahora, yo quisiera agregarte algo que me parece más grave todavía, que es que Maduro no tenga conciencia de la realidad social que está viviendo o que estamos viviendo el pueblo venezolano. Y es el tema de la Fuerza Armada Nacional. Hoy tuvimos una declaración de la Fuerza Armada Nacional muy, digamos, muy rimbombante, como muy fuerte, apoyando al presidente Maduro, pero al mismo tiempo mostrándose como los hacedores o los que permitieron o los que impusieron de alguna manera este fraude de la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso hace que en Venezuela haya un antes y un después de este domingo 30, en el sentido de que la dictadura militar que está en Venezuela, en el cual tenemos una imagen aparentemente civil en la persona de Maduro, sin Estado de Derecho, sin poder judicial, obviamente es lo que a nivel internacional causa esta alerta en relación a la detención de estos dos políticos venezolanos. Ahora, doctora, usted dice que Maduro va hacia hacer de Venezuela una Cuba, pero Cuba tuvo la Unión Soviética, Cuba tuvo a Venezuela. Venezuela, su economía es un caos, no se tiene ni a sí misma para respaldar a este régimen en términos económicos. Creo que coincido plenamente, pero cuando el voluntarismo se impone sobre la razón, estamos sufriendo esa realidad. Cuando yo te digo que estamos en una similitud, en una situación parecida, es que en Cuba mandan los militares sin ningún tipo de escondite. En Cuba es un régimen militar. Eso es lo que hoy en Venezuela hay también aquí. En ese sentido, lo que falta es un texto constitucional que diga exactamente lo que dice la Constitución cubana. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias, doctora. Era la doctora Cecilia Sosa, abogada y expresidente de la antigua Corte Suprema de Venezuela, en contacto vía Skype con nosotros. Lo que dice la doctora, ¿no? Va a ser una constitución para plasmar lo que ya está pasando, la falta de Estado de Derecho, o sea, una constitución realmente inconstitucional. Bueno, la forma en que se convocó es inconstitucional. Yo quisiera, sin embargo, aclarar algo antes. Uno no tiene que simpatizar con la oposición para criticar lo que está pasando en Venezuela. O sea, si el año 2002 Leopoldo López hubiera sido juzgado por su participación en el golpe de Estado contra Chávez, yo hubiera dicho que de eso sí era culpable. Él intenta, junto con parte de la policía y con Capriles, el video está disponible en internet, apresar sin tener las facultades para hacerlo al ministro del Interior. Aquel punto no es qué tan buena es la oposición o qué tan democrática. Más allá de lo que uno piense de la oposición, aquel punto es si lo que hace Maduro se atiene a su propia constitución y si cabe dentro de los términos de una democracia representativa, que es el tipo de democracia que el propio Hugo Chávez se comprometió a respetar en Venezuela al suscribir la Carta Democrática Interamericana.
Entonces, independientemente de lo que uno piense de la oposición, y como acabo de dejar constancia, yo soy muy crítico de buena parte de la oposición, de los dirigentes de oposición, que fueron golpistas y que han... Como lo fue Hugo Chávez en su momento. Como lo fue Hugo Chávez en su momento, claro. Digamos, eso es algo de lo que Chávez acusa a sus opositores. Pero él también lo tenía pero de lo cual también es culpable. El tema es que eso es irrelevante para efectos de establecer si lo que está haciendo o no el gobierno ahora es democrático o autoritario. En mi opinión, no cabe mayor duda. En el caso de tu punto, la propia Constitución venezolana, en su artículo creo que es el 347, establece que el pueblo es el depositario del poder originario y es él el que convoca a la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente fue convocada por decreto presidencial, no hubo, digamos, consulta popular. Y la prueba de que el propio chavismo entendía de esa manera ese artículo constitucional es que cuando Hugo Chávez intenta reformar en 2 ocasiones la Constitución, 2007 y 2009, lo hace mediante referéndum popular. Y en esta ocasión no solo no hay referéndum popular, sino que no se respeta el principio de la igualdad ciudadana en la emisión del voto. No es un ciudadano un voto. Incluso lo vamos a ver después de la pausa porque tenemos que ir a un corte. Lo dice un rector del Consejo Nacional Electoral. Vamos a una pausa y volvemos. Las reacciones en el mundo por el caso López Ledesma, además. Primeras disidencias en la bancada oficialista venezolana. El encarcelamiento de López y Ledesma, así como la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, son los temas que más preocupan a los países de la comunidad internacional, que mayoritariamente respalda a la oposición. La comunidad internacional está cerrando filas contra el régimen de Nicolás Maduro y en apoyo al restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Este martes, embajadores extranjeros de Francia, Reino Unido, España y México acudieron al Palacio Legislativo para sesionar unos minutos en el Parlamento de mayoría opositora. Estoy acá hoy en día precisamente para apoyar democracia en Venezuela y para ayudar y buscar una solución y una salida pacífica de la crisis de ahora. La amenaza de la Asamblea Nacional Constituyente no es el único tema que preocupa al mundo. El encarcelamiento de Antonio Ledesma y Leopoldo López ha sido nuevamente motivo de una declaración de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, esta vez a través de su secretario de Estado. Estamos muy preocupados por lo que vemos tras la votación de la Asamblea Constituyente, pero la detención de los líderes de la oposición anoche es muy alarmante, lo que podría provocar un brote de violencia en el país. Rex Tillerson además aseguró que Washington evalúa todas sus opciones políticas para contribuir en un cambio de condiciones en el país sudamericano. Naciones Unidas también ha pedido negociaciones urgentes entre gobierno y oposición para evitar una escalada de tensiones políticas. En Twitter, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski calificó de inaceptable el arresto de Leopoldo López y Antonio Ledesma, mientras que Argentina ha expresado su solidaridad con el pueblo venezolano por la violencia y las condiciones en las que viven estos meses. Por su parte, Cuba elogió desde sus medios oficiales la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, criticó a Estados Unidos por sancionar a Nicolás Maduro y ha denunciado un complot internacional para suprimir la voluntad del pueblo. Estamos ahora vía Skype, también desde Caracas, con Yaya Andueza, periodista de Circuito Éxito de Unión Radio. Yaya, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Josefina, para ti y toda tu audiencia. Gracias. Dinos, ¿qué es lo último que se ha sabido? ¿Ha habido alguna reacción, ya pronunciamiento de Nicolás Maduro tras el regreso a la cárcel que hemos visto en estas imágenes dramáticas de Leopoldo López y Antonio Ledesma? No, hasta ahora el presidente Maduro no ha expresado ningún tipo de opinión acerca de esta detención o redetención, por llamarla de alguna manera, porque lo que se sustituyó fue casa por cárcel, que era el beneficio que le habían dado previamente,
por su regreso, digamos, a las condiciones de encarcelamiento en Ramo Verde. El presidente no ha dicho nada, hasta ahora el único que se ha pronunciado en relación no con este tema ha sido el vicepresidente Tarek El Aissami, que entre otras cosas pues anunció que ya mañana la Asamblea Nacional Constituyente pues tomará las instalaciones de la Asamblea Nacional. Lo acaba de decir por la cadena Telesur, que es una cadena pues con capital venezolano que se transmite a través de toda América Latina. Yaya, si esto es así, si cumple su amenaza, se puede producir ahí un choque, porque ahí en esa misma Asamblea Legislativa está funcionando la Asamblea, la mayoría opositora. De alguna manera los venezolanos tenemos como la incertidumbre un poco de lo que va a ocurrir mañana, dado que las fuerzas opositoras, que son, digamos, el espacio natural de la Asamblea Nacional nuestra, que es mayoría opositora, como todo el mundo bien sabe, ha hecho un llamado a la población a que los acompañen mañana en una marcha para su sesión de la Asamblea natural, o sea, su cotidianidad. Y con este anuncio del vicepresidente El Aissami, pues la cosa tiende a complicarse, que bueno, no está muy claro si es que van a coexistir las dos instancias o si por el contrario, es como hemos venido viendo en los últimos días y semanas, pues va a haber un problema de confrontación seria donde no le van a permitir los grupos de colectivos armados o prooficialistas el ingreso a los diputados. Estamos todos en la duda. Ciertamente se puede producir una situación de muchísima preocupación y puede llegar incluso a temas de violencia bastante severos. Pues. Estamos hablando de opositores. Hemos leído los tweets de un rector del Consejo Nacional Electoral, de Luis Rondón, que son muy críticos a las elecciones del domingo, y también hemos visto que se ha instalado una bancada independiente de la bancada oficialista. ¿Te llama la atención que esto ocurra cuando supuestamente Nicolás Maduro habría firmado más su poder con estas elecciones? Pues fíjate tú que lo de la bancada se llama el bloque parlamentario socialista, así es como se acaba de denominar estos tres diputados que vienen estableciendo distancias con la bancada oficialista de la Asamblea Nacional, que dicho sea de paso, no desde hace muchos años, desde hace muchos días o meses no asiste a las sesiones regulares de la Asamblea. Estos son tres diputados que con la presencia de ellos ya la Asamblea Nacional actual tendría las 2/3 partes y tendría la mayoría que necesita tanto para destituir al Consejo Nacional Electoral como a los magistrados. O sea, con estos tres diputados del chavismo crítico, así es como se le denomina aquí en Venezuela, pues ellos ya tendrían la calificación necesaria y legal para proceder a tomar una cantidad de decisiones. El rector, por otro lado, el rector Luis Emilio Rondón, que es el rector, digamos, que representa a la oposición dentro del Consejo Nacional Electoral, pues efectivamente dio una rueda de prensa en la tarde de hoy, donde señaló una cantidad de vicios que acompañó a esta elección constituyente. Él eleva su voz y adicional a eso, pues acaba de dejar muy claro que él no acepta para nada los resultados de esta consulta electoral, además que la califica de fraudulenta, pues, ¿no? De tal manera que tenemos este problema con la institucionalidad en este momento. Yaya, muchas gracias por estar con nosotros desde Caracas, aquí en nuestro estudio en Lima, en TV Perú Mundo. Vale, un gran abrazo, Josefina, y mil gracias. Gracias. Yaya Andueza, entonces, periodista venezolana, conversando con nosotros desde Caracas. Bueno, interesante lo que ha dicho. ¿Qué significa esta bancada? Claro. Parecen pocos, pero son determinantes. Sí, porque habría que recordar que eran tres también los congresistas del estado de Amazonas, cuya elección fue cuestionada por el Tribunal Supremo de Justicia. Había sido considerada legítima por el Consejo Nacional Electoral de mayoría oficialista, pero como dos de ellos eran de la oposición, uno del oficialismo, hasta donde recuerdo, pero como con esos dos votos obtenían la mayoría calificada necesaria para destituir, por ejemplo, miembros del Tribunal Supremo de Justicia y obviamente nombrar reemplazos, se les quita esa mayoría, la volverían a obtener. El tema, sin embargo, sigue siendo que el Tribunal Supremo de Justicia sigue considerando un desacato al Congreso y no reconoce ninguna de sus decisiones, sea cual sea la mayoría
digamos, con la cual se adopten. Mi punto fundamental es que esto ya es un conflicto estrictamente político. Claramente el gobierno está al margen de la legalidad, por ese lado yo no veo mayor discusión posible, pero precisamente porque esto ya está fuera de los márgenes de la propia legalidad del chavismo, no guarda ni las apariencias. es un conflicto que se va a resolver políticamente. Y lo que también al final resulta preocupante es que al momento de incluir Estados Unidos a Nicolás Maduro en una lista de 4 dictadores, son 4 dictadores que todavía siguen en el poder. Exacto, eso es lo que estaba pensando cuando ayer tenemos un debate con un connotado ex canciller del Perú, y él decía que había una estrategia detrás de este proceso para destituir a Maduro, que no pasaba por un golpe de Estado. Y aunque no lo dijo explícitamente, la idea es que Estados Unidos es quien estaría detrás de esto. Pero precisamente los 4 jefes de gobierno que han sido directamente sancionados por los Estados Unidos durante el ejercicio del cargo, se han logrado 3 de ellos, porque Maduro acaban de sancionarlo, se han logrado perpetuar sin mayor problema. Bashar al-Assad, que no solo sobrevivió a las sanciones, sobrevivió a una guerra civil, lamentablemente para ese pobre país, pero lo hizo. Kim Jong-un, digamos, en el caso de Kim Jong-un estamos hablando de un régimen que está a punto de cumplir el año que viene 70 años de vigencia. 3 generaciones. 3 generaciones de la familia Kim. Y el tercero es Robert Mugabe, que es el poder tras el trono desde 1977, pero si no me equivoco es presidente formalmente desde 1982, y su desmanejo de la economía llevó a una hiperinflación bastante peor que la de Venezuela, y sin embargo sigue siendo presidente. Ahora, lo que habría que decir en el caso de Mugabe es que corrigió sus errores económicos y ya no hay una hiperinflación en Zimbabue. El caso de Venezuela es más grave en el sentido de que el gobierno no parece notar que su manejo de la economía es el problema. Es trágico. Sigue hablando de una guerra económica respecto a la cual no hay ninguna evidencia. Cuba puede hablar del embargo económico de Estados Unidos. ¿Qué medida concreta contra la economía venezolana ha adoptado Estados Unidos que puede ser probada de manera independiente? Ninguna. Trágico entonces, porque el estar en esa lista puede no ser tan preocupante para Maduro, sino más bien alentador. Estados Unidos ha empezado a desalojar las residencias que son objetivo de las sanciones rusas en represalia y las penalidades de Washington contra Moscú. De acuerdo con las agencias de noticias, la misión estadounidense retiró muebles y equipamiento de esa propiedad diplomática como una señal de cumplimiento de la orden del Kremlin. Estados Unidos tendrá que expulsar a 755 de los 1.200 empleados que tiene en su embajada. Bueno, embajadas y consulados, según el gobierno de Vladimir Putin, tiene hasta el 1 de septiembre para hacerlo. Pero la sombra rusa, la larga sombra del Kremlin, todavía parece perseguir a la administración Trump. De acuerdo con un reportaje del diario The Washington Post, el presidente de Estados Unidos dictó una respuesta que resultó ser engañosa, que fue la que dio su hijo Donald Trump Jr. en la primera versión sobre los motivos de la reunión que sostuvo con una abogada rusa en junio del 2016. La información fue ofrecida por fuentes que se encontraban nada menos que en el avión presidencial, el Air Force One, durante el regreso al mandatario republicano desde Alemania. La portavoz de la Casa Blanca insistió por la tarde en que la declaración de Donald Trump Jr. fue verdadera. La aclaración que Don Jr. emitió es verdad. No hay inexactitud en ella. El presidente influyó como cualquier padre lo haría, sobre la base de la información limitada que tenía. Todo esto es una discusión francamente sin consecuencias. Los demócratas quieren seguir usando esto como un truco de relaciones públicas. Hacen lo posible por mantener viva esta historia en los periódicos de todo el país. Bueno, qué buenas fuentes tiene el Washington Post en el Air Force One y en el lugar donde está precisamente el presidente y su entorno más cercano. Bueno, para eso nombró a Kelly, ¿no? Para detener las filtraciones. General. O sea, las filtraciones vienen de muy arriba. De hecho, ya hay un patrón. O sea, en los únicos que parece confiar Trump es en los militares de alto rango que vienen en retiro, obviamente, que vienen de los Marines, ¿no? El secretario de Estado es un Marine, un general, digamos, de esa fuerza. El ex secretario del Interior, que ahora es el jefe de gabinete de la Casa Blanca,
es un exmarín. ¿Cuál era el otro? Hay un tercero en una posición prominente que es exmarín. Y bueno, el otro en el que parece confiar mal que bien es McMaster, que también es militar, no es marín, es del ejército. Pero son el único grupo cercano a Trump que parece tener una influencia real más allá de Bannon, y que son el anti-Bannon, son un poco quienes podrían contrapesar la influencia de Steve Bannon sobre el presidente. Pero aquí además, más allá de las filtraciones, es lo que el propio Trump decide, porque lo que el artículo también se fija es en que al parecer, según las fuentes de Washington Post, le habían asesorado a los abogados a que dijera la verdad, que fuera transparente Donald Trump Jr. Y Trump, aparentemente, por tratar de proteger a su hijo, hizo lo que los abogados le decían que no hiciera. Pero es que además, si ya se ha filtrado información sobre la reunión, ya ni siquiera es una cuestión de si tú eres honesto, eso es por mero cálculo político, tú termina siendo transparente porque no sabes qué otra información sobre esa misma reunión ya sea, es lo que le decían los abogados, ya esté en manos, claro, ya esté en manos privadas y puede hacerse de dominio público. Era menos dañino ya ser transparente en esa situación. Sí, el tema que sobre esta reunión nos vamos enterando filtración tras filtración. Y cada vez que, y ese es un dato interesante, cada vez que hay una filtración el gobierno lo reconoce la información, pero le resta importancia. El punto es que no puede decir que ninguna de esas filtraciones sobre este tema particular sea falsa. Y bueno, y una noticia que acaba de aparecer, Christopher Wray es el nuevo director del FBI, sustituirá a James Comey, que como recordamos fue despedido de manera sorpresiva por Donald Trump y que al parecer el general Kelly había estado en contra de ese despido, pero bueno, ese es otro tema. Pero en todo caso, Wray parece generar consenso, no ha tenido mayor oposición. Cuando se le preguntó sobre las investigaciones del ex jefe del FBI, Robert Mueller, sobre Trump, dijo que él iba a apoyar en todo lo que pudiera a Mueller y desdijo al propio Trump, que acusó de estar politizada esta comisión. Él dijo no, Mueller es una persona honorable que va a hacer una investigación independiente. Luego de la última prueba de misil balístico intercontinental de Corea del Norte, Estados Unidos parece contenerse antes de dar una respuesta al régimen de Kim Jong-un, que lo amenaza constantemente. Según el senador republicano Lindsey Graham, el presidente Trump le aseguró que si la situación empeora, habrá una guerra para detenerlos. Esto fue lo que declaró en exclusiva para el programa Today de la cadena NBC. Hay una opción militar para destruir el programa norcoreano y al mismo Corea del Norte. Si hay una guerra para detenerlo, ocurrirá ahí. Si miles mueren, morirán ahí. No ocurrirá aquí. Y eso es lo que él me dijo en mi cara. Y puede ser provocativo, pero no realmente. Cuando eres presidente de los Estados Unidos, ¿hacia dónde apunta tu lealtad? Al pueblo de los Estados Unidos. Este hombre, Kim Jong-un, amenaza a Estados Unidos con un misil con punta nuclear. El presidente Trump no quiere una guerra. Los chinos pueden detenerlo, pero para China, Corea del Sur y Japón, Donald Trump no permitirá un misil. Pero el secretario de Estado, Rex Tillerson, ha señalado que están persiguiendo una presión pacífica sobre el régimen de Corea del Norte y esto incluye un diálogo entre ambas partes. Pensamos que lo apropiado para hacer primero es una presión pacífica sobre el régimen de Corea del Norte, para que tuviera la disposición de sentarse y hablar con nosotros y otros, pero con un entendimiento de que hay una condición para esas conversaciones, que Corea del Norte no tiene un futuro con armas nucleares, o debe tener la capacidad de entregar esas armas a cualquiera en la región. Una pausa y al volver. El presidente del Brasil, Michel Temer, espera este miércoles la decisión de la Cámara de Diputados sobre si envía a la Corte Suprema una acusación de corrupción en su contra. El presidente de Brasil, Michel Temer, necesitará más de esos aplausos para poder superar la votación de la Cámara de Diputados que evaluará mañana su permanencia en el cargo, si decide remitir la denuncia en su contra por el presunto delito de corrupción pasiva al Supremo Tribunal Federal.
Como antesala a la histórica sesión, la Cámara Legislativa hizo la lectura del dictamen que será notificado al presidente. Sin embargo, algunos parlamentarios opositores boicotearon la sesión para que sus colegas afines al gobierno no obtengan el quórum necesario para respaldar a Temer. Nosotros en el partido no queremos que esto sea fácil para el gobierno. No vamos a aparecer en el Congreso, por lo que no habrá suficiente quórum. Los demás partidos de oposición deben hacer lo mismo. De otro lado, el 81% de los brasileños expresó su apoyo a un eventual juicio penal contra Michel Temer, según un último sondeo del Instituto IPOP. En dicho estudio, el 79% de la ciudadanía considera que serán cómplices de la corrupción a los diputados que voten a favor del archivamiento de la denuncia contra el mandatario. Los procuradores de Brasil y Argentina denunciaron que sus gobiernos vienen obstruyendo las investigaciones en torno al caso Lava Jato, como consta en un comunicado conjunto firmado por la Procuradora General Argentina, Alejandra Gils Carbó, y su homólogo brasileño Rodrigo Llano. En el documento afirmaron que tales intervenciones constituyen injerencias indebidas en el desarrollo de los acuerdos en materia de investigación realizados por los ministerios públicos del Brasil y la Argentina. De otro lado, la Fiscalía brasileña anunció la prórroga de 1 año a las investigaciones sobre la operación Lava Jato por decisión del Consejo Nacional del Ministerio Público. Y aquí más bien algunos cuestionan, o se cuestiona bastante, el que la Fiscalía no tenga un papel más activo en investigar algo. Claro, acá los procuradores acusan de interferencia a los gobiernos. Sí. Acá el gobierno parece estar en favor de la investigación, son los procuradores. El problema que, digamos, un testigo, el jefe máximo de Odebrecht, les dice: financiamos a todos los candidatos con posibilidades de éxito. Hemos financiado a Humala, pero también financiamos a Keiko Fujimori y con más dinero aún, y probablemente también hayamos financiado a la candidata del partido aprista, pero los fiscales peruanos no preguntan sobre el tema. Vayan uno a saber para qué fueron a Brasil. Una fuente te da una primicia, un titular, sí, y no preguntas más, si fuera en el caso de periodistas, ¿no? La justicia de Brasil admite a trámite una nueva denuncia penal por corrupción contra Lula. Es la tercera vez que Lula, el expresidente, pasa la condición de reo en un proceso judicial y se le acusa de beneficiarme de reformas millonarias en una casa de campo. El mes pasado fue condenado a 9 años y medio de prisión en otra causa. Y todo esto ocurre cuando, como estamos viendo, se juega la suerte de Michel Temer. Estaba leyendo la prensa brasileña, dicen que está Temer en una especie de romería para convencer a los indecisos, invitándolos a almorzar, en fin, para que no voten en su contra. Bueno, hemos visto el resultado de una encuesta, 81% quieren que se le procese penalmente. Habría que indicar que del casi 20% restante, eso no quiere decir que no crean que Temer es culpable, sino más bien en algunos casos lo que afirman que es un tema de estabilidad política, lo que motivaría su opinión. Pero la aprobación de Temer está acercándose al margen de error estadístico, estaba como en 5 o 6%. El problema, sin embargo, es que el juicio político se llama así por una buena razón, y son congresistas también acusados de corrupción, cuando no de homicidio, porque entre los congresistas hay, digamos, una panoplia de delitos imputados francamente impresionante. Son esos congresistas acusados de corrupción los que tienen que votar en una mayoría calificada de 2/3 en favor de que se procese penalmente al presidente Temer. Y todo parece indicar que aquí va a regir el principio de yo te cuido la espalda, tú me cuidas la mía. O torongo no come torongo. O torongo no come torongo. Vamos, versión brasileña. Vamos ahora a otra región del mundo. Turquía abrió un macrojuicio contra 486 supuestos golpistas. Es el mayor proceso hasta ahora dentro de la purga que está realizando Ankara en todos los estamentos sociales de supuestos seguidores del clérigo Fethullah Gulen, al que se acusa de estar detrás del frustrado golpe de Estado. Casi 500 personas comenzaron a ser juzgadas el martes en Turquía, acusadas de haber participado en el golpe de Estado fallido en julio de 2016. El proceso se lleva a cabo en una sala acondicionada especialmente para el juicio, con capacidad para 1.500 personas, en una cárcel cercana a la capital Ankara. Varias decenas de manifestantes se concentraron en las inmediaciones del tribunal, bajo estrictas medidas de seguridad. Algunos exigían la pena de muerte para los acusados. 461 sospechosos están detenidos, 7 están prófugos y el resto comparecen en libertad.
El gobierno responsabiliza del golpe a Fethullah Gülen, un clérigo que será juzgado en ausencia porque vive recluido en el exilio en Pensilvania, Estados Unidos. Algunos de los cargos que enfrentan los procesados son homicidio, violación de la Constitución e intento de asesinato contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. En total, cerca de 50.000 personas acusadas de ser partidarias del clérigo han sido detenidas. China inauguró este martes su primera base en el extranjero. Se ubica en Djibouti, en el Cuerno del África. La apertura coincidió con las celebraciones por el aniversario número 90 del ejército del país asiático. China ha conmemorado los 90 años de la fundación del Ejército Popular de Liberación en una inmensa ceremonia realizada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. En la celebración participó el presidente chino Xi Jinping, quien además tiene el cargo de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central. Xi destacó el aporte de este ejército para la potencia asiática. El pueblo chino ama la paz. Jamás nos involucraremos en la agresión o expansión, pero confiamos en derrotar todas las invasiones. Nunca permitiremos que ninguna agente, organización o partido político divida cualquier parte del territorio chino en nuestro país en cualquier momento. El presidente Xi también recordó que el deber del Ejército del Pueblo es proteger firmemente el liderazgo del Partido Comunista de China y el sistema socialista, la soberanía nacional, la seguridad y los intereses del desarrollo. A decir de Xi, China ha sido constructor de la paz mundial y gran aporte para el desarrollo global. Siguiendo esa línea, este martes Pekín inauguró su base en Djibouti, una pequeña nación ubicada en el Cuerno de África. Esta es la primera base china en el extranjero y tendrá como objetivo ayudar en asuntos humanitarios y de escolta a las naciones africanas cercanas. Una pausa y al regresar. Fue hackeada la cadena HBO. Más de 8.500 militares fueron desplegados a Río de Janeiro por orden del presidente brasileño Michel Temer para fortalecer la seguridad pública tras el aumento del crimen en esa ciudad. Desde el último fin de semana la ciudad se vio reforzada con la presencia de esos soldados cuya misión será reducir la incidencia de los delitos que ahora registran una tasa de más de 68.000 robos solo el año pasado. Una medida parecida fue dictada durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos del 2016. La orden durará hasta fines del 2018 cuando culmine el mandato de Michel Temer. Los Ángeles llegó a un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional para celebrar los Juegos Olímpicos del 2028, lo que deja así la vía libre a París para el 2024, aunque la confirmación oficial aún debe darse en Lima en el mes de septiembre. París comenzó el martes la cuenta atrás para organizar dentro de 7 años los Juegos Olímpicos de 2024. Tras el anuncio de Los Ángeles de renunciar a su candidatura para enfocarse en la edición de 2028, la capital francesa quedó como única aspirante y solo resta el anuncio oficial en la reunión que se celebrará en Perú. Todavía somos candidatos, seguimos una línea que nos permite definir nuestra visión y esperamos la confirmación en Lima el 13 de septiembre para saber la opinión de la Asamblea General del COI. Aunque los responsables de la candidatura festejan con discreción, en las calles ya se sienten los juegos, para bien y para mal. En general pienso que es algo que va a atraer aún más turistas a Francia, eso es genial y espero tener la oportunidad de ver esos Juegos Olímpicos aquí. París no necesita esto para brillar, hagámoslo en Atenas, por ejemplo, sería mucho más justificado y los ayudaría mucho más. Tras perder en sus últimos 3 intentos, París volverá a recibir a los Juegos Olímpicos 100 años después. La cadena de televisión de pago estadounidense HBO sufrió un ataque informático que afectó material inédito de sus series, sobre todo a Juego de Tronos. Los delincuentes habrían pirateado más de 1,5 millones de terabytes de información. Esto incluye guiones de futuros episodios. No se conoce al momento si el contenido empezará a moverse por la web o si los hackers tratarán de negociar el pago de un rescate.
Un rescate distribuyen el... Y antes de irnos, los dejamos con el resumen de las principales noticias del mes que pasó. For too long, our country has ignored its problems. Admiramos su compromiso con el país. La patria y el pueblo venezolano los recompensen. Mr. Portman. The motion is not agreed to. The amendment is not agreed to. Ellos no reconocen los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. ¿Qué nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo soberano de Venezuela. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Farid. Hasta mañana.